Y hemos avanzado lo suficiente de tensión como para poder realizar ejercicios. Algo que quiero recordarles antes de empezar con este tema de tensión es entender a qué nos referimos con tensión. Básicamente, cuando hablamos acerca de tensión, nos referimos cuando un elemento está siendo traccionado. Entonces, una de las principales características que tiene el acero para poder trabajar es el esfuerzo de tracción o la tensión. Entonces, vamos a aprender a diseñar algunas piezas metálicas que están trabajando bajo tensión. Ahora voy a activar el texto. Algo que queremos recordar, que hemos estado viendo, es acerca del factor de retraso de cortante U. No está de más que lo vuelva a repasar esto porque es de mucha importancia. Este factor de retraso U depende del término X barra. Entonces X barra se aplica a la situación dependiendo al tipo de perfil y cómo el perfil está agarrado. Esta distancia X barra es la distancia perpendicular desde el plano de la conexión o cara del miembro al centroide de la sección del miembro que resiste la fuerza de conexión. Y aquí vamos a ver algunos ejemplos de esto. Este es el elemento que está trabajando a tensión, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se fijan, este elemento que está trabajando a tensión está agarrado con estos agujeros. Seguramente aquí hay otro perfil que está sujetando a este perfil W. Entonces, ese perfil WT está resistiendo el desplazamiento de este perfil. Entonces, el que está trabajando es este perfil que tiene los agujeros. Entonces, el valor de X barra se calcula desde el borde del perfil que está trabajando hasta el centroide del perfil que resiste. Entonces, seguramente el perfil que resiste es hasta acá y esto es la mitad del perfil que resiste. Entonces, se calcula desde el borde del que está trabajando hasta la mitad del que resiste. Es más o menos la idea de cómo calculábamos el canto útil de una viga de hormigón armado. Desde el borde hasta el centro de los aceros. Entonces es casi la misma idea. Ahora fíjense en este perfil canal. El perfil canal se está desplazando, pero este está empernado a otra superficie, a otro perfil que impide ese desplazamiento. Entonces puede estar empernado de este lado o del otro lado, pero parece que está empernado de este lado. Y fíjense cómo se calcula el valor de X barra. Como el perfil canal se está desplazando, se mide desde la superficie externa del perfil canal hasta el centroide de la pieza que está sujetando. ¿Sí? Entonces ese es el valor de X barra. En este caso tengo un perfil W que también está sujetado por el alma. Y fíjense, aquí está empernado a otra superficie que está acá, otro perfil que impide su movimiento. Y ese se calcula, como ustedes ven, en este caso, si es del alma, del centroide. En este caso, el que se está moviendo es este, no el perfil, sino se está moviendo el que está sujetando. Entonces es desde el borde de que se está sujetando hasta el centroide del perfil, que en este caso se encuentra estático. Para este caso, este perfil W se encuentra estático y el perfil que está agarrado es el que se está moviendo.
Entonces es desde el borde del que se está moviendo hasta el centroide del que queda estático. Esa es la regla. ¿Sí? Aquí tengo otra idea. Este es un perfil. Aquí está sujetado, aquí está sujetado. Entonces la distancia L se mide esta. Vamos a ver luego eso. Fíjense, la distancia L es esta. En este caso, el perfil que se está moviendo es este. Entonces se mide desde el borde del que se está moviendo hasta el centroide del que se encuentra estático. Entonces el que se mueve es este, ¿sí? Que está seguramente encima de este otro, ¿sí? Bien, vamos a leer respecto a L. Fíjense esta parte de acá. La longitud L es en función del número de filas de sujetadores o la longitud de soldadura. La longitud L, como se ilustra, es la distancia paralela a la línea de la fuerza entre la primera y la última fila de sujetadores, en una línea para conexiones apernadas. El número de pernos de una línea al que determina L se determina por la línea como el máximo número de pernos de la conexión. Para determinar L en pernos alternados, como se muestra en la figura 3.2, se utilizan las dimensiones externas. Entonces, fíjense, aquí tengo pernos que están colocados en zigzag. Entonces, se une del primero al último. Pero si fuera uno solo, entonces también del primero al último, sea los pernos o sea la soldadura. Este caso es de acá soldadura. ¿Sí? Entonces, si la soldadura es de este tipo, igual solamente se considera este L. Entonces, ese es un detalle que debemos tomar en cuenta para calcular el factor de retraso de cortante. ¿De acuerdo? Entonces, ojo que el factor de retraso de cortante, dependiendo del caso, aquí vemos cómo se está calculando. ¿De acuerdo? Bien. Así que con esto vamos a aplicar las ecuaciones y las fórmulas y vamos a tratar de resolver algunos ejercicios. Bien, ahora lo que voy a hacer es activar la pizarra para empezar a practicar. Deme un momento. Ahí ya tengo la pizarra. ¿Pueden verla, jóvenes? Sí, se ve, Inge. Bien. Entonces, vamos a darnos algunos ejercicios. Bien, imaginémonos una pieza en este sentido. Así. A ver, hay algunos que están haciendo cualquier cosa menos atendiendo.
Tengo esta pieza donde está trabajando a una tensión P. Entonces, si nos fijamos bien, esto es así. Bien, entonces tengo así la situación donde este está jalando y este también está jalando. Entonces tengo esa pieza mecánica. Entonces, esta es una placa de 8 por 3 octavos de pulgada. A ver, cuando empezamos a medir estas placas, 8 sería este de acá. Y el espesor sería 3 octavos. ¿Sí? Entonces, esta fuerza P, vamos a poner que es 22.000 PSI. ¿Sí? Y el diámetro de estos pernos sería de 3/4. ¿De acuerdo? ¿Qué quiere decir PSI? ¿Qué significa PSI? Libras fuerza, Inge. Libras sobre pulgada cuadrado. Bien, es una unidad de presión, ¿no? Libras por pulgada cuadrada. Entonces, esas cositas, jóvenes, tenemos que tenerlas bien claro. Ahora vamos a ir al texto y vamos a repasar algunas cosas que necesitamos entender. Ahora, en el caso de calcular la resistencia, no he puesto el enunciado. El enunciado, a ver, va a ser determinar la capacidad de la placa. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, determinar la capacidad de la placa. El P máximo que soporta es 22.000 PSI.
Entonces vamos a calcular la placa. ¿Cuánto puede soportar? ¿Sí? A ver, vamos a ir al texto. Bueno, para el diseño a la tensión, la afluencia por tensión calculamos con PN y la fractura con FU y AE. Cuando calculamos el valor del área gruesa, se refiere a la sección transversal, pero cuando calculamos el área neta, fíjense lo que menciona acá. A ver, David, ¿puedes leerlo, por favor? Sí, no se nota muy bien. ¿Puede hacer un acercamiento? ¿Está bien ahí? Ya, gracias. Sí, se lee. Solo lo que está marcado, ¿verdad? Por favor, ¿sí? Para tensión y corte, el ancho de un agujero de perno se toma como un 16 de pulgada mayor que la dimensión nominal del agujero. ¿Qué significa eso? ¿Cómo lo entendemos? Bueno, eso significa que tenemos que añadirle cierta holgura. El diámetro del barreno, o sea, de la perforación, tiene que ser 3/4 de pulgada más, ¿cuánto? Un 16. 16avos. Entonces, ¿cuánto sería el diámetro que debe tener la perforación? A ver, ¿cuánto es? Eso ustedes 13, pueden. 13, 16. 13, 16avos. 16. Ese es el diámetro, en realidad, que tiene que tener la perforación, siempre con un 16avos de holgura, ¿sí? Bien, entonces, para calcular esa fuerza, vamos a volver al texto. Para calcular la afluencia por tensión de la sección gruesa, fíjense, FY por el área bruta dividido por, perdón, este de acá, ¿sí? Pero si quiero la sección segura, lo tengo que multiplicar por un valor de phi para tener el P último seguro. Entonces sería esto por esto cuando estoy con una sección gruesa. Pero ojo, cuando estoy con una sección neta, fíjense, tengo que tomar el FU, el área efectiva, y multiplicarlo por 0.75. Entonces tengo que analizar el caso. A ver, vamos a volver. Vamos a ir más arriba. Lo que me he olvidado es especificar el tipo de acero. Entonces vamos a usar un acero de 36 KSI. A ver, ¿dónde están los aceros? A ver, déjenme un momentito. Quiero mostrarles esto. Entonces, fíjense, aquí están los aceros A36. El acero A36 es este de acá y tiene un FU entre 50, 58 a 80 K6. ¿Ya? Entonces vamos a tomar algunos valores de esto. A ver, vamos a ir al texto. Entonces me he olvidado poner que el FY es igual a 36 KSI.
Y en este caso, el FU, voy a tomar un valor mayor, ¿ya? Vamos a tomar un valor de 50K6. A ver. ¿Ya? Bien. Entonces vamos a empezar. Entonces, yo me fijo ahora cómo va a trabajar esta pieza. ¿Cómo se va a romper esta pieza? Podría romperse así, ¿no es cierto? O podría romperse así. Entonces hay dos posibilidades como pueden romperse. Entonces voy a proceder a calcular las dos formas. Para la primera posibilidad, el área gruesa, ¿cuánto sería? Sería 8 pulgadas por 3 octavos. ¿Cuánto me daría eso? Tres nomás. ¿Cuánto? 3. Tres. Obviamente, ¿no? 3 pulgadas cuadradas. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a calcular cuánto aguanta si es que la rotura ocurre por la sección completa. Entonces tengo que el P nominal va a ser igual a FY por AG. Entonces el P nominal voy a utilizar 36 KSI por el área que es 3. ¿Cuánto me da? Siete, ocho. 108, hijo. ¿Cuánto? 108. Sí, 108. ¿Sí? sí. Ahora, ¿cuánto sería este resultado? ¿En qué unidades estaría? Kips. Ahora, es importante que no nos confundamos acá. El FY es KSI y el AG es pulgada cuadrada. ¿Qué quiere decir KSI? Sería kilolibras sobre pulgada cuadrada. Y este sería pulgada cuadrada. Entonces se simplifica. ¿Y qué significa kips? ¿Qué significa kips? Kilo libra. Kilo libras. Entonces de acá me queda kilo libras. ¿Entienden las unidades? El PU, ¿cuánto sería el seguro? ¿Cuánto es el valor de phi para esto? 0,9. 0,9 por 108. ¿Cuánto da? $97.2. Kips.
¿sí? Eso es lo que aguanta si es que tuviera la primera. Esta es la segunda opción de rotura, ¿sí? Si analizamos la segunda opción de rotura, tenemos el diámetro del barreno 13-16 pulgadas, ¿sí? Bien. Necesitamos calcular, según el texto, cuando tenemos mediante la sección neta, Pn es igual al F último por el área efectiva, ¿sí? Entonces, esa área efectiva es igual al área neta por el factor de retraso de cortante. Entonces, necesitamos primero hallar lo que es el área neta. Y el valor de phi es 0,75 para este caso. Bien. Entonces, primero vamos a hallar el área neta. El área neta va a ser, fíjense, Una 8. preguntita. ¿Qué? ¿Qué pasó, Miguel? En el FI, cuando usó 09, ¿por qué era éxito? No me ubico. Ya. Está bien que preguntes, Miguel, ¿ya? Y si alguien también tiene preguntas, jóvenes, no duden en preguntar, por favor. No se queden con la duda. Bien, vamos a repasar, Miguel. Resistencia de diseño. ¿Ya? Ahora fíjate esto de acá, Miguel. ¿Qué quiere decir esto? PU. ¿Qué significa ese PU? Las resistencias. A ver, ¿qué diferencia hay entre este PU y este PN? Ah, P último es. Claro, pero es la Factor de resistencia. retraso. No, David. A ver, esto es importante, esta es la condición de diseño. Con minoramiento ya sería P último. Ujú. Pero el P último es el momento, la fuerza de tensión última segura, ¿sí? Y el PN es el nominal, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, PN, si estoy haciendo la fluencia por tensión de la sección gruesa, o sea, sin tomar en cuenta los agujeros, tengo que utilizar el área bruta, ¿ya? Pero si estoy tomando la fractura por tensión en la sección neta, o sea, tomando en cuenta los agujeros, Miguel, tengo que tomar el área efectiva y el FU, ¿sí? El FU es el esfuerzo de tensión mínimo especificado y el FY es el esfuerzo de fluencia. ¿De acuerdo? Entonces, este FU y FY son datos, dependiendo del tipo y la calidad del acero que estamos usando. Y este AG y AE lo calculamos. ¿De acuerdo? Bien, creo que con eso es suficiente. Bien, continuemos. Entonces vamos a calcular el área neta. El área neta sería tomando en cuenta los agujeros. Estamos viendo la sección transversal. Es 8 pulgadas, ¿sí? La sección transversal. Menos 2 veces por 13,16. ¿Por qué 2 veces 13,16? Porque son dos agujeros, ¿no? Esta longitud menos dos agujeros
multiplicado por el espesor. En pocas palabras, estaríamos viendo así, ¿sí? Y lo que estamos haciendo es solamente tomar en cuenta esta área sin los agujeros. Entonces, esto sería en total 8 pulgadas y esto de acá sería 3 octavos. Entonces, lo que tenemos que hacer es restar los agujeros. ¿De acuerdo? Entonces, aquí decimos esto y lo multiplicamos por 3 octavos. ¿Cuánto sale el área neta? $2,39. Esto sería pulgadas cuadradas. Bien, ahora tenemos que calcular el área efectiva y para eso tenemos que elegir el valor de U. Entonces vamos a ir a la tabla del texto y vamos a calcular el valor de U. Todos los miembros en tensión donde la carga es transmitida a cada uno de los elementos de la sección transversal por sujetadores o soldaduras, excepto los casos 3, 4, 5 y 6. A ver. 3, 4, 5 y 6. Entonces, no tengo esto, no tengo esto, tampoco ninguno de estos. Estos son soldaduras, ¿no? Nada que ver. No, así por soldaduras tampoco. No es el caso, entonces es el caso 1. ¿Cuánto va a valer U? 1, ¿no? Entonces, U vale 1. El área efectiva va a ser el área neta 2.39 por 1, que sería 2.39 pulgadas al cuadrado. Por lo tanto, el P neto sería FU, que habíamos dicho que era 50 KSI. ¿Ya? Multiplicado por el área efectiva, que sería 2.39. ¿Cuánto da esto? $119,5. Eso. Entonces, ¿qué unidades sería? Kips. Acuérdense lo que significa kips. ¿Cuánto da esto? $89,63. FU era dato G. No, hemos calculado el U. ¿Ya?
Eso se calcula de la tabla. No. El FU le digo, Inge. Ah, sí. El FU es dato, Miguel. El FU y el FY son datos del acero. Ahora, fíjense. El PN es la tensión nominal. La tensión nominal es 108 kips en la sección bruta. Y en la sección neta, a la rotura, es 119.5. Recuerden que cuando el acero está trabajando, acuérdense, tiene un comportamiento así, de ahí se vuelve recto. ¿Y qué pasa? Crece un poco más y se rompe, ¿no? Entonces el FY se da en este punto. Y el FU podría darse en un punto superior. ¿De acuerdo? Entonces, por esa razón, consideramos uno la afluencia y otro la rotura. A ver, alguien está dedicándose a otras cosas. Entonces, ¿cuál vamos a tomar? ¿El caso 1 o el caso 2? ¿Qué dirían ustedes? El caso 2, Inge. Claro, siempre el caso 2. Entonces, si me preguntan cuál es la resistencia máxima, es 89.63 kips. Ahora, fíjense, tengo un dato de 22.000 PSI. Entonces, 22.000 es la resistencia máxima que puede soportar este acero. Eso sería kilolibras sobre pulgada cuadrada. Lo multiplico por 3 octavos. ¿Cuánto daría esto? Que creo que era 8.250. 22.000 PSI, Ah, ya. Ahí hay un error, ¿no? sería libra sobre pulgada nomás. Ujú. ¿Cuánto sería entonces? 8.000. 8.200. 50. Eso. Entonces sería libras. ¿Esto cuánto sería? Ah, la macana. Pero esto hay que multiplicarlo todavía. Por 8. ¿Sí? ¿Cuánto sería eso? $66,000. ¿Cuánto? ¿Cuánto sería? No les escucho, joven. 66,000. Eso. Libras. Eso. Entonces esto sería en total 66 kips. Ujú. ¿Sí? Entonces, esa es la tensión admisible, ¿no? Que está trabajando. Entonces, soporta. Este de acá no es la última. Este de acá es la que está trabajando.
¿sí? Esto está trabajando a 22.000 PSI. ¿Y cuánto soporta esto? 89.63. Entonces 66 es menor a 89.63. Por lo tanto, cumple. La pieza soporta. Lo máximo que puede soportar es 89.63. Y aquí me están indicando que está trabajando a 22.000 PSI. Entonces eso es 66 kips, que es menor a 89 kips. Y aguanta, ¿no? Entonces la pieza es satisfactoria. Bien. Sigamos. A ver, planteemos otro ejercicio. A ver. Denme un momento. No era 89.66. ¿Qué? Estaba baja el internet, no le lograba entender eso. Ese 89.63 ahí en la tabla o de dónde con cuál hay que comparar, Inge. Pero ese 89.63 es lo que hemos hallado, Leandro. Aquí está. Ya es el último, ¿no? Lo último que soporta de forma segura. ¿Sí? Es lo Tiene que que ser soporta. Ahora, de esto no me puedo pasar. A lo mucho podría llegar, si a este punto empieza con la rotura, ¿no ve? Aquí empieza con la rotura. Pues empieza a fluir como para romperse, ¿no? Pero para evitar eso, le pongo un factor de seguridad de 0,75. Entonces, con ese 0,75 me estoy alejando de la fluencia y de la rotura, Leandro. ¿Me entiendes? Sí, sí. Ya, qué bueno. A ver, denme un momento. Bien. Ahora imagínense esta pieza. ¿Sí? Esta es una placa que tiene un espesor de media pulgada y está empernada a una superficie. ¿Sí? Entonces me piden determinar el área neta crítica efectiva. Sabe que los tornillos de los tornillos son de 3/4 de pulgada. ¿Ya? Solo me piden determinar el área neta. Pero podemos ir un poco más. Eso podría ser el inciso A. El inciso D, si P es igual a 30.000 PSI, verificar si
soporta. ¿Ya? Entonces hay que verificar si soporta 30.000 PSI. Bien, entonces tenemos que analizar con cuidado esto. Entonces, si analizo esta pieza, ay, caramba. Opción 1. ¿Cómo podría ser la primera opción de rotura? Podría ser así, así y así. ¿Sí? ¿De acuerdo? La opción 2 podría ser así, 3 opciones. así, así, así y así. ¿Sí? La opción 3, ¿cómo podría ser? Y a lo horizontal, Inge, no puede ser. No, pues muchacho, a ver, fíjate cómo está actuando la carga. No puede romperse horizontalmente. Sí, sí. Una opción sería así, así, así y directamente así. ¿Sí? ¿Mm? Podría haber una cuarta opción más. Podrían así, así. ¿Qué les parece? Así y así. Yo creo que esas serían las 4 únicas opciones, ¿no? De rotura. Y solo por la primera línea, por decir, de los 2 primeros pernos de la izquierda. Ahí pues la opción A también podría ser A, B, E, F, ¿no ve? Sí, A y E. No, B y E nomás. O sea, una línea que pase por B y E. Por eso, pues tiene que ser A, B, E Ah, y F, sí. Sí, sí, sí. ¿sí? Opción 5, ¿sí? Entonces, vamos a analizar aquí la trayectoria. Entonces, la opción 1 sería H, C, D y G. Esa sería, ¿sí? Entonces, ¿cómo Dije, sería? A ver, ¿qué perdón, pasó? no hay por el área gruesa, ¿no? Uno que se fisure por área gruesa. Podría ser también el área gruesa. Pero el área gruesa aplicaría a elementos en el centro, ¿no? Pero ahorita los puntos más vulnerables, David, son las uniones. Si estamos calculando un elemento donde la unión no falla, podríamos calcular el área gruesa, que podría ser en un punto alejado de la unión, que también es una opción. ¿Me entiendes? Podría ser eso también.
pero casi es muy poco probable de que el área gruesa falle. Sí, sí, sí. ¿No ve? Entonces es algo que lo vamos a obviar, ¿no? Las uniones son lo que nos interesa. ¿Cuánto mide de ancho? Quiero sacar el área transversal. Esto es 2 pulgadas más 3 serían 5, más 4, 9. 9 más 3, 12. 12 más 2, 14. 14 pulgadas menos, ¿cuántos agujeros? A la macana. El diámetro del barreno es 3/4 más ¿cuánto? 1,16. ¿Cuánto sacamos esto, David? Perdón, ¿eh? ¿Cuánto sacábamos esto? Ah, 13 sobre 16. Bien, Jorge. Elay. 13, 16, correcto. Bien, sería entonces la opción 1, 2 agujeros, ¿no? 2 agujeros porque está todo en una sola línea recta por 13, 16. ¿Sí? Y esto lo multiplicamos por ¿cuánto es el espesor de la pieza? Media pulgada. ¿Cuánto da esto? A ver, Chango, son casi más de 30 ustedes, por favor. ¿Cuánto da eso? Seis, 19. 6, 19 pulgadas. ¿Sí? Entonces, este es el área neta. Ahora veamos la opción 2, que es A, B, C, D, E y F. Ahora, esta trayectoria, a diferencia de la otra, es en zigzag. Entonces, cuando esa trayectoria es en zigzag, tenemos que tomar otra consideración. Cuando tengo en zigzag, tengo que calcular el gramil y tengo que calcular el paso. ¿Sí? Y para calcular el gramín y el paso, tengo aquí algunas consideraciones. Bien. A ver, esto de acá, ¿quién lo va a leer? A ver, José Ernesto, ¿estás ahí? Sí, sí, Ezequiel. Por favor. A ver, para una cadena de agujeros que se extiende cruzando el diagonal o línea de zigzag, el ancho neto de la parte se obtiene deduciendo del ancho grueso la suma de los diámetros o dimensiones de la ranura, como lo estipulado en la sección 3.2. De estos, los agujeros de cadena, de todos los agujeros de cadena, y adicionando por cada diagonal en la cadena la cantidad de 2/4 de G. Bien. S cuadrado dividido entre 4G. Eso es lo que tenemos que calcular. Entonces, S es el paso y G es el gramil. Entonces, eso es lo que tenemos que calcular. ¿Sí? Entonces, la relación que estábamos viendo
jóvenes, es S al cuadrado. Ay, caramba. S al cuadrado dividido entre 4G. Entonces, S es el paso. ¿Cuánto sería el paso? 3. 2.5. Miren, hay 3, un paso, y otro paso sería 4, ¿sí? Y otro paso sería 3. O sea que hay 2 pasos acá. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que hacer es considerar los que son rectos, no hay problema. Pero los que están en diagonal, tengo que considerar su paso. Miren, entonces voy a hacer para el BC, para BC. El paso es 3 pulgadas. ¿Y cuánto sería el gramil? 2.5 pulgadas. Entonces, S al cuadrado sobre 4G, ¿cuánto daría? El gramil nos sería 3 y el paso 2.5. Sí, que yo también decía eso porque en Está dirección la dirección de la fuerza, ¿no? y eso estaba. Sí. Ustedes decían por la dirección de la fuerza, ¿no? Porque el paso va de acuerdo a la dirección de la fuerza y el gramil es perpendicular a la dirección de la fuerza, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, el paso, ¿cuánto sería? Sería 2.5, ¿ven? Esa es una observación muy buena, ¿sí? Ojo, la dirección de la fuerza es en este sentido. Entonces, el paso sería 2.5 y el gramil sería 3 Muchas gracias. pulgadas. Provecho. Yaira, llévatelo el plato. Bien. ¿Cuánto sería ahí? 0.52. 0.52. Sí. Bien. Entonces, eso sería adimensional. ¿De acuerdo? Bien, esa es una buena observación que hizo su compañero que es válida. Bien, entonces 5 puntitos, sí. calculemos. 14 pulgadas menos, ahora fijémonos en esto. De B a C hay el gramil 1 y 2, ¿sí? Entonces sería, hagamos por partes, ¿ya? El enunciado del texto, si ustedes se fijan, dice que hay que ser adicionado por cada diagonal en la cadena. O sea que esta cantidad, a ver, jóvenes, apaguen su micrófono si es que no van a hablar.
Ya, entonces, por cada diagonal se tiene que adicionar, dice, la cantidad de S al cuadrado sobre 4 AG. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, vamos a restar cuántos agujeros son. 4, Inge. Bien. Entonces, vamos a restar 4 por, ¿cuánto hemos calculado? 13, 16. Y vamos a, Ese, Igual y ya no sería, pero 14 pulgadas, porque como está yendo en diagonal, ¿no aumentaría un poquito eso? pero muchacho, estamos aumentando pues, esto de acá. Ah, ok, lo va a sumar recién. ¿Ve? Bien, a ver. A, B, C, D, E, F. Sería 1, 2, 3, 4. 4 por 13, 16 pulgadas más, ¿cuántas diagonales? 2 por 0.52. Ahí estamos añadiendo, Miguel, ¿sí? Es más largo, evidentemente. Por 1/2 de pulgada. ¿Cuánto da eso? Ujú. Punto 89. 5.89. Inge, una pregunta. Dime, Gustavo. S más 2 solamente a los diagonales, no más Sí, Inge. sí, 2 diagonales. Casualmente tienen el mismo gramil y el mismo paso, ¿no? Por eso le aumento directamente por 2. Es el mismo paso y es el mismo gramil, ¿no ve? Sí. Inge, en caso de que se presenten diferentes, tendrías que ser para cada uno. Claro, para cada uno. Entonces esto es válido para también D, E, ¿ya? Casualmente es lo mismo. Ahora la opción 3 sería A, B, C, D y G, ¿no es cierto? Sería 14 menos 3 agujeros por 13, 16 más 0,52 por 1/2. Entonces solamente le pongo una diagonal, ¿sí? Porque el resto es recto, ¿no? ¿Cuánto daría esto? $5,64. Bien. Ahora la otra opción, la 4, sería A, B, C, E y F, ¿no? Pero fíjense, aquí ya habría un gramil y un paso diferente, ¿no es cierto? Dije, Entonces, perdón, yo tengo 604, aquí, el anterior. Sí, Sí, 604. 04 es.
Muy bien, chicas, si ustedes lo dicen. Amén a eso. Ya, gracias por estar atentas. Bien, entonces vamos a calcular el gramil para C y E. ¿Cuánto sería el paso? 2.5 de pulgadas, ¿no? ¿Sí? ¿Y cuánto sería el gramil? 7. Eso, 7 pulgadas. ¿Cuánto sería S al cuadrado sobre 4G? Punto 22. Bien. Entonces sería acá 14 pulgadas menos 3 agujeros, ¿no? 3 por 13, 16 más 0.22. ¿Cuánto da esto? $5.89 sería Inge. Se presentó al nuevo Superman, interpretado por Ingrid Cavill, que además fue la base para 2 secuelas de Inge, el 0,52 más no debería sumar ahí porque tiene, A ver, a ver, a ver. claro, Ah, cierto. Sí, sí, muy bien. Gracias por la corrección. Fíjense en qué cosas nos podemos equivocar y tienen que aprender de eso, jóvenes. ¿Ya? Muy bien. A ver. $6.15 sería Inge. Bien. Ahora, la opción 5 es A, B, E, F. ¿Sí? Esto sería 14 menos 2 por 13, 16 por 1/2. No habría ya la adición de las partes inclinadas. ¿Cuánto daría aquí el área neta? Sería lo mismo que el 1. ¿Sí, no? Bien. ¿Cuál voy a elegir? ¿Cuál voy a elegir? 5.89. El más crítico, ¿no? Entonces, esa sería el área neta efectiva. Ahora voy a verificar si es que soporta esto. ¿Ya? Entonces, para eso necesito calcular esta área. Voy a utilizar un FY de 36 KSI y un FU de 50 KSI. Estos valores yo me estoy dando. Entonces, primero tengo ya el área neta y tengo que calcular el valor de U. En este caso,
U va a ser igual a 1, porque simplemente es una plancha. ¿Ya? Entonces, el área efectiva va a ser igual al área neta. ¿Cuánto he calculado? 5.89 por 1. Estoy asumiendo que todo es plancha para no complicar por ahora las cosas. Esto sería pulgadas al cuadrado. Entonces, el P neto, ¿qué estoy hablando? Es la nominal. La tensión nominal es 50 por 5.89. ¿Cuánto me da eso? Ojo, estoy asumiendo que es una pieza así sobre otra pieza que está así. No estoy hablando de perfiles. ¿Ya? 294.5 sería. Entonces, ¿qué unidades sería esto? ¿Kilo libra? Bien. Kips. Phi es... Ay, ¿para qué esto? El P, la tensión última segura, ¿cuánto sería? 0.73. ¿Cuánto? 220,88. 220,88. Kips. Bien. Y esto está trabajando a 30.000 PSI. Esto es lo que soporta. Entonces, 30.000 PSI lo multiplico por 1/2 por 14 pulgadas. ¿Cuánto va a dar esto? $210,000. 210 kips, ¿no ve? Directamente. Entonces, 210 es menor a 220,88. Así que cumple. O sea que la pieza no se rompe. Es seguro la unión, la conexión. Bien, jóvenes, saquemos una evidencia, por favor. Pueden prender las cámaras. A ver, prendan sus cámaras, por favor. Denme un momento, por favor. Prendan sus cámaras. A ver, un momentito.